Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Hoy estamos estrenando un nuevo púlpito, ¿cierto? No sé si lo han visto ustedes. Hoy está nuevecito. Yo el viernes me impactó y al mismo tiempo dije, caray, tantos años en el otro púlpito se colocaba la Biblia, se predicaba, en fin, llegaban predicadores a predicarla, y ahora este nueva bendición para nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Yo no sé si usted ha perdido cosas en la vida. ¿Qué ha perdido usted? Yo en un tiempo perdí el amor. Muy jovencito perdí, enamorado yo, y perdí a esa novia. Perdí mi salud en un tiempo. En un tiempo perdí mi economía. Bueno, así muchas cosas en algún momento he perdido. Y el título hoy del mensaje es Recuperando cosas perdidas. ¿Cómo le parece ese título? Recuperando cosas perdidas. Así que examine usted qué ha perdido y también cómo se puede recuperar. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y así que en el día de hoy quisiera tomar en la palabra, en Primera de Samuel capítulo 30, una situación extremadamente dolorosa para David, que estaba llegando ya a ser el rey, tal vez la persona más de liderazgo más fuerte en Israel. Es uno de ellos, es David, que fue el rey de Israel, que fue el que gobernó de una forma magistral, y al mismo tiempo Dios lo bendijo, Dios habló con él continuamente. Pero cuando vamos a notar acá, él está yendo a una batalla a favor de los filisteos, y cuando él está allí con su gente, con sus 600 soldados o compañeros amigos, se devuelve para su casa, se devuelven donde están, y lamentablemente han incendiado el lugar donde él ha vivido. Lamentablemente se han llevado a las mujeres, a los niños, y lo único que hay es desolación. Eso es el panorama. Así que vamos a ir leyendo qué nos dice este momento la palabra del Señor. Así que dice Primera de Samuel capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siglat, y habían asolado a Siglag y la habían prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Me gustaría que colocaran el texto en la pantalla. Versículo 2: y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino los había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿cómo estaba la ciudad? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué pasó? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y de 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó a mi amo hace 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y de Negueb de Caled, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así que hijos como hijas del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Así que, amados hermanos, en el día de hoy yo quiero hablarles que tenemos un Dios de recuperación, que puede recuperar muchas cosas de su vida. Él recupera almas perdidas, Él recupera relaciones perdidas, Él recupera esperanzas perdidas, Él recupera prosperidad perdida, Él recupera salud perdida. ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué desea que Dios quiera recuperar de su vida? Aprenda aquella importancia de tomar tiempo para llorar y nunca culpar a Dios. Y vamos a estar mirando lo que nos está diciendo este tema. Aquí encontramos una situación muy dolorosa. Y sabe, dentro de esto, el perder cosas nos hacen llorar, ¿cierto? En primera instancia, toma tiempo para llorar por lo que has perdido. Especialmente yo sé que aquí en la iglesia algunas personas han perdido un ser querido, han perdido un papá, una mamá, un hijo, qué sé yo. Y mucho de ello pues es doloroso en su corazón, en su vida. Y tiene que aprender que es normal que el dolor que nos produce angustia, que nos coloca en una situación adversa, es necesario llorar y con lamentarnos. Y creo que esto fue lo que hizo David. Dice que el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, y ¿qué hicieron? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Y por qué lloramos? Porque somos seres emocionales. Lloramos porque la ausencia de alguien pues nos hace falta, ¿cierto? Y esa circunstancia nos lleva entonces a ver cómo somos en cierta forma muy sensibles a las vivencias, cosas que se han perdido en alguna instancia en mi vida. Yo he perdido, por ejemplo, este tiempo que estuve con la enfermedad de la tuberculosis fue algo terrible para mí. Y en medio de esa situación que estaba al borde de la vida y de la muerte, y dentro de ese hospital donde sentía la presión satánica, podíamos decir, yo sentía demonios que perseguían mi vida, y a mi madre y a mi esposa le habían dicho que iba a morir por situaciones de la ruptura de mis 2 pulmones. Allí yo lloraba delante de Dios y le pedía a Dios que hiciera algo de un milagro especial, especialmente por mis hijos que eran muy pequeños y que yo quería levantarlos a ellos. Así que, amados hermanos, aprendamos a experimentar en las cosas perdidas y a encontrarnos allí
con la necesidad de llorar y de buscar la presencia de Dios. Hay personas que dicen, cuando muere alguien que es cristiano, dice, pero ¿para qué llora? Él está en el cielo. Sí, Él está en el cielo y está gozando, pero nosotros que estamos acá no volvemos a ver el rostro de esa persona y nos conduele esa situación de su salida y la partida hacia la eternidad. Así que el sufrimiento muchas veces es permitido por Dios, y llore ante esto perdido. Dice la palabra en Eclesiastés que nosotros tenemos tiempo para reír, tiempo para cantar, pero tiempo también ¿para qué? Para llorar. Usted debe de aprender a hacer el duelo ante esto. Ahora, usted puede notar acá que esto no tendría que estar llorando y llorando y llorando, ¿cierto? Porque estaban cautivas, unas mujeres estaban cautivos, unos niños estaban en algún lugar, y por eso uno de segunda instancia debemos entender que en medio del llanto, segundo punto, nunca culpes a otros. ¿Sí? ¿Qué pasó con las personas que estaban alrededor de David? Dice el versículo 6 que David, que estaba angustiado mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo hablaba de apedrearlo. Él era el líder. Él había tomado unas ciertas decisiones. Ellos percibían que en estas decisiones de su líder, David había cometido el error de no dejar a alguien que protegiera ahí la ciudad donde ellos vivían. Y entonces seguramente dijeron, por eso es que estamos aquí en este problema. También posiblemente a David le dijeron, bueno, nos demoramos demasiado en ese lugar, y con Aquis, que era un líder de los filisteos, aún no tuvimos batalla y tú nos dejaste mucho tiempo, y por eso, por culpa, entonces comienzan las culpas, ¿cierto? Porque no dejamos guardias, porque en fin, una y otra cosa, nuestras familias no están, y aquí dispusieron de apedrear a su propio líder. Ahora, eso es una parte de lo que pasa con nosotros los líderes, que en un momento a otro estamos aplaudidos, pero en otros momentos la gente está con el dedo hacia abajo para echarnos y culparnos por esto. Posiblemente un papá es culpado por los hijos, o por la propia mamá, es que por culpa de su papá, mire cómo estamos, y esta situación si hubiera hubiera planeado mejor. ¿Sabe que este es un campo importante de darnos cuenta? Porque así fue con el primer hombre en la tierra, llamado y se llama Adán, ¿cierto? Y usted puede entender que este hombre Adán, ¿qué hizo cuando comenzó a tener faltas? ¿A quién culpó? Culpó directamente a Dios y le dijo esto: la mujer que tú me diste por compañera, ella me hizo caer. Increíble, ¿cierto? Que esta misma situación de que lo que Dios había provisto, estaba culpando a Adán a Dios sobre esto. Echar la culpa son desgracias, y echar la culpa es un proceso corrupto, amados hermanos. Esto es un proceso equivocado. Es culpa por darme esta mujer. En fin, David pudo haber dado culpa a Dios en esta situación, porque él fue a nombre de Dios a esa batalla. Y él hubiera podido decir: ve por estar yo en tus negocios, por haber estado metido en tu servicio, mira lo que pasa, mis mujeres están ahora cautivas, mis hijos están en esto, los hijos de los demás, y pudiera haber culpado a Dios. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas?, diría. O podemos decir nosotros los predicadores: ¿por qué me sucede esto? Amados hermanos, había un hombre en la iglesia que tenía a su esposa y su hija en el hospital. Su hija en una habitación y su esposa en otra habitación. Y ahí esa esposa estaba muy enferma, estaba moribunda, estaba en una situación de dolor este hombre. Y él llevaba su Biblia debajo del brazo así. Y cuando él llega y entra al cuarto de su esposa, viene el médico y mira la Biblia y le dice a usted: pero no le está sirviendo de nada, hablando que tenía la Biblia, por la ruina que estaba allí. Esto no le está funcionando a usted. Aún este hombre pudo haber gritado a Dios: Dios, ¿para qué entonces tengo la Biblia? ¿Para qué tengo entonces aquí tu oración y adoración a ti?
esta es una situación de mucha complejidad dentro de nuestras vidas, porque muchas veces tenemos esto, culpamos a otro de las situaciones en que estamos. Y lo más terrible es culpar a Dios mismo. Este hombre allí en la clínica podía haber entonces gritado y culpado a Dios, ¿cierto? Entonces vivimos sí en un mundo que no cumple la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo donde hay unas situaciones de problemas muy grandes, pero recuerde esto. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando una situación de una línea donde hay la separación de a dónde viene tu dolor, de a dónde viene tu desgracia, de a dónde viene tu problema, de Satanás. ¿De a dónde viene la vida abundante? ¿De quién, hermanos? De Cristo, de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que Jesús vino para darnos vida. ¿Y qué? Y vida en abundancia. Si usted ha tenido un problema, ha tenido una dificultad, no culpe a Dios. Posiblemente la situación tiene que ver con su pecado. Posiblemente la situación tiene que ver con opresión satánica. Posiblemente tiene que ver con circunstancias de enemigos que están alrededor merodeando, haciendo daño a su vida. Jesús vino para quitar el peso del pecado de nuestras vidas. Vino para darnos un nuevo cielo y una nueva tierra. Jesús vino para darnos a entender que somos temporales en esta tierra, que máximo usted tiene 100 años en esta tierra, pero usted va a tener una eternidad garantizada en el cielo. Así que la línea está clara, ¿verdad? Aquí no podría culpar a Dios. Tercer punto: en medio de su dolor, en medio de su llanto ante las pérdidas, en medio de querer culpar a otros, usted tiene que aprender, en tercer lugar, a fortalecerse en el Señor. ¿Qué hizo David? ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí en segunda de Samuel? Nos dice la palabra del Señor que él se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 6. Después de la angustia, de la amargura de su alma, David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que no podemos culpar a Dios. Tenemos que, y después fortalecernos en Él. Sería impropio, ¿cierto? Yo criticando a Dios y después pidiéndole a Él que me fortalezca, que me ayude. No. Está bien llorar, pero no culpar a Dios. Para salir de nuestro dolor, aprenda a adorar a Dios. Aprenda entonces a tener un tiempo con Dios en la palabra. Aprenda a ensayar nuevas formas. Recuerde que como Dios está actuando y ha actuado anteriormente, téngalo presente dentro de su vida. Yo no puedo olvidar, por ejemplo, que Dios me ayudó a conseguir un trabajo, y un trabajo muy bueno y agradable cuando era muy joven, de 17, 18 años. Ese trabajo se dañó o se perdió al cabo de 2 años por causa de mi propio capricho de querer presionar a mi jefe que me hiciera un contrato más especial. Y él dijo: la junta no me ha permitido tener este contrato, y yo aceleradamente renuncié a él. Y el compañero que también había venido conmigo durante ese tiempo quedó en ese lugar, y al cabo de los 6 meses le dieron un contrato de término indefinido. Mientras tanto yo estaba afuera divagando ante la situación, y en muchas circunstancias pues yo iba siendo claro desde joven de que iba a casarme pronto, de que debía tener, digamos, una estabilidad completa. Y recuerdo que en un día yo oré a Dios y le dije: Dios, mira la situación en que me encuentro. Estaba en el Banco de la República, en un contrato temporal en este lugar, pero yo no me agradé de ese lugar, porque ese ambiente no era un ambiente como es la empresa privada, donde hay más movimiento, hay más conquista. Allí veía mucha parsimonia, mucha quietud, mucha lentitud, y fuera eso yo tenía un contrato por 1 o 2 meses nomás. Y yo rogando al Señor, pidiéndole, Él me dijo, saliendo ahí del Banco de la República: vaya a la empresa donde trabajabas, que era la IBM de Colombia.
Y cuando eran las 5 de la tarde, yo le creía a Dios y caminé desde la calle 13 con carrera séptima hasta la calle 26 con carrera séptima, que era caminando, adorando a Dios. Y cuando yo llego a la oficina, que era el piso 12 del edificio KLM, se abre la puerta y ahí está la secretaria. Dicen: Muñoz, en este momento están buscando a alguien para reemplazar a otra persona. Y han hablado de usted, lo están buscando. Dije: vea, milagro de Dios. Y fue algo maravilloso para mí. Y a mí nunca se me olvida. Miren, queridos amigos y hermanos, fortalézcase en esto, que Dios, si ha bendecido su vida en tiempos anteriores, lo puede bendecir en este tiempo presente. Amén, hermanos, en el tiempo futuro. Y esto es lo que tenía David. Él estaba fortaleciéndose en el Señor. Sabía que él podía hacer grandes cosas. David siempre estaba en dificultad, pero hablaba también a su propia alma de sus angustias. Ahora que tuvimos en este tiempo los salmos, usted puede notar que David tenía dificultades muy grandes y habla de su amargura de alma y habla de sus tristezas, pero después termina hablando del poder de Dios para sacarlo de allí. Un creyente va al hospital y lo está examinando el médico, y el médico, al mirarlo, le hacen una evaluación y encuentran que hay una masa negra en su pulmón, muy grande. Y entonces el médico le dice a él que tiene una circunstancia muy peligrosa de su vida. Y el hombre, como creyente, se va para su casa y comienza a estar en un lugar, es una casa grande y amplia, y se queda en un cuarto solo. Se lleva un tiempo agua, se lleva la Biblia, se lleva una música, y duró 3 días metido ahí. Su esposa pues entendía que esta noticia era de peligro, de muerte, y él se quedó allí orando a Dios, leyendo la palabra, y comenzó a pedirle a Dios y a alabar a su nombre. Y en medio de esto comenzó a leer versículos de sanidad, hasta que de pronto en el tercer día percibe en su mente una voz divina que le habla a él que algo había sucedido en su cuerpo. Y entonces él comienza a sentir la necesidad de que otra vez lo lleven al hospital, lo lleven a la clínica, que le hagan el examen, que miren a ver qué es lo que pasa en su cuerpo. Y de acuerdo a esto encuentra al médico que ya no había ninguna masa oscura ni nada. El poder de Dios lo sanó y lo restauró. Gloria a Dios. Amados hermanos, usted tiene que entender que solamente Dios lo fortalece en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Muchas veces Dios lo utiliza a usted en el día en que usted esté más cansado, más fatigado, en medio de tareas y de dificultades. Es increíble uno como predicador, cuando el momento más importante, que es predicar, y uno esté cansado, enfermo, haya dificultades, o que no haya preparado ni aún el mensaje, y uno delante de Dios le tiene que decir: Señor, si hubiera otro que predicara, si hubiera otro que pudiera hablar. Y es el momento en que puede manifestarse más el poder de Dios, porque no son las cosas con uno, es Dios con nosotros. Amén, hermanos. El poder de Dios que se manifieste. El triunfo para nosotros es ver que la gloria del Señor está con nosotros. Y David entendió: no más lágrimas. Entendió: no tengo que quejarme, no tengo que culpar a otros, sino que Dios me fortalece. ¿Cuánto necesita para que Dios lo fortalezca? Apártese tiempos con Dios, y Dios va a fortalecerlo por su palabra, lo fortalece por su espíritu, y usted entiende que necesita tomar una tarea que le corresponde, aún estando cansado. Ahora, miremos el punto cuarto. Busque la dirección de Dios. Busque la dirección de Dios. El versículo 7 de aquí de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Aquí, en medio de esta recuperación de nuestras cosas perdidas, y lo estamos hablando de que están recuperando a las mujeres de cada uno de estos soldados, a sus hijos, David pregunta al Señor Dios Todopoderoso: ¿podré seguir a estos malhechores? ¿Los podré alcanzar? Esa es una palabra muy importante para hacerle a Dios, porque es una pregunta de dirección y una pregunta de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Y esto tiene que usted, amado hermano, amigo que está aquí presente, encontrar que en su mente debe llegar una dirección de Dios, a su espíritu debe llegar una dirección de Dios que lo haga actuar. Y por eso es que David es reconocido en la Biblia continuamente, porque este hombre, David, siempre hacía preguntas a Dios y Dios le respondía. Y usted tiene que muchas veces hacerle preguntas a Dios de qué, cuándo, cómo, por qué, para que al tener respuestas de Dios usted pueda movilizarse. Aquí había entonces una pregunta importante para la dirección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale la pena ir detrás de estos hombres? ¿Y cuándo tengo que ir? ¿Cuál es el tiempo? Amados hermanos, yo tuve un llamado al ministerio a los 18 años de servir a Dios. Yo entendí perfectamente que ese era mi llamado, pero no era el tiempo para actuar como predicador, porque posiblemente a los 18 años yo digamos, ser más agresivo y haber tomado las ovejas y haberles quitado el cuero y habérselo colocado ahí en la pared. Alguna situación de esas hubiera podido hacer, porque era muy joven. Pero yo entendí que había otro tiempo para mí, que era el tiempo de la capacitación, el tiempo de tener un matrimonio, el tiempo de que sucedieran algunas cosas. Y después de que vino este milagro del Señor, sanarme de la tuberculosis, fue el tiempo que Dios permitió a los 28 años que comenzara a servirle a Él. Esto es bueno en cuanto a lo que tienes que hacer y el tiempo cuando lo tienes que hacer. Y David pudo comprenderlo no solamente aquí, en muchos momentos él pudo comprender, porque le hacía preguntas a Dios: Señor, ¿iré a la guerra? Entonces Dios le decía: sí, ve a la guerra o no vaya a la guerra. Si el Señor le decía vaya a la guerra, él le preguntaba: ¿con cuántos hombres voy? Y Dios le decía. Aún le decía: ¿qué forma voy a guerrear? Y Dios le hablaba. ¿No le parece que ese es un privilegio muy grande, que Dios le hable a usted? El privilegio más grande para un ser humano es percibir que Dios le habla. ¿Y Dios cómo habla? Dios habla por este libro sagrado que es su palabra. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios puede hablar a través de un sueño, de una visión. Dios puede hablar por un predicador. Dios tiene muchas formas para que usted comprenda que no es un sentimiento suyo, sino es la voz de Dios. Así que, amados hermanos, él buscó la dirección de Dios. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Que fuera o no fuera? Que fuera, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios? ¿Que ganaría o perdería? Que ganaría, ¿cierto? ¿Qué hizo David entonces? Pues David salió y tomó movimiento. La Biblia nos dice que él venía de un lugar, digamos, apartado, cansado con sus 600 hombres, y ve lo que sucedió en su ciudad. Llora, implora, busca la dirección de Dios, y ahora no hay que descansar. Ahora se prepara para esa batalla, para encontrar a esas mujeres, a esos niños. Y la palabra del Señor nos dice que partieron de ahí 600 hombres y se quedaron algunos. Era tal el cansancio que en algún lugar 200 dijeron: no podemos, estamos muy cansados, sigan ustedes. Y dice la palabra, el versículo 10: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar un torrente, el torrente de Besor. Que Dios le dé fuerzas cuando tenga que conquistar. Que Dios le dé fuerzas cuando tenga que tener una batalla. Amados hermanos, muchas veces, vuelvo y digo,
las circunstancias en las que nos encontramos, no estamos bien aún físicamente, no estamos bien anímicamente, pero hay algo del reto de parte de Dios que nos dice que hagamos una determinada acción y usted debe entender que necesita movilizarse. Amén, hermanos. Así que debemos ser valientes y esforzados para obtenerlo. Bien, sigamos mirando en punto 5. Continuar sirviendo a otros a pesar de. ¿Qué pasa con David y sus amigos? Pues los amigos están criticándolo, ¿cierto? Lo están incómodos. En el versículo 9 y 10 nos estaba diciendo acá que él va con sus compañeros porque aunque está cansado y ha perdido sus fuerzas, ahora están para apedrearlo, y él está queriendo lidiar con esa situación, y él declara que sigan adelante. Aún en medio de debilidad, él está para ayudar. No solamente fue él el que perdió, sus amigos también perdieron, pero él está ahí como líder para ayudar a otros. Y los líderes, hablemos de padres, a usted le corresponde muchas veces levantar a sus hijos, ayudar a su esposa, aún en su propio cansancio. Ayer yo estaba reunido en una escuela de padres y habían como 50 hombres en su vivencia de papá. Y muchas de las cosas que nosotros notamos como papás es que tenemos errores, tenemos equivocaciones, no nos encontramos con nuestros hijos, a veces las cosas no nos salen bien. Pero algo que se estuvo hablando allí es que es tan importante mantener en el liderazgo a hombres alegres delante de su casa y no a hombres llenos de ira y de incomodidad y de dolor. Y yo les hablaba a ellos sobre esto. Es indispensable que usted vea la espiritualidad de su hijo, que lo vea siendo agradecido con Dios. Es tan indispensable que los hijos vean cómo el Dios entra y toca su mente y su corazón para la paz. Es tan importante que los hijos vean la alegría, el gozo, que es importante que lo vean a usted orando. Y así, a pesar de que usted se encuentre fatigado en su trabajo, llegue a su casa fortalecido con el poder de Dios. Tal vez algún hermano acá que tenía conmigo una charla en las noches, yo le dije: hermano, a usted le corresponde ahorita ir al Transmilenio pidiéndole a Dios fuerzas. Yo lo noto cansado, yo lo noto fatigado, pero si usted llega con esa cara cuadrada, con esa cara negativa ante sus hijos van a tener miedo de usted. Pero usted es un inspirador, usted es un motivador, a usted le corresponde llegar de otra forma. Y no hay fuerzas, pero Dios puede renovar las fuerzas en nosotros, lo creemos. Así que debe tener en cuenta esto. Hay momentos en que no podemos por causa de la fatiga, pero tenemos que tener una milla extra. Debemos aprender a ello. Miremos en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10, que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 12 versículos 9 al 10. Mire lo que es otro hombre, también con dificultades, tal vez posiblemente sin fuerzas, y es el apóstol Pablo. Y él está diciendo a esto, le dice Dios, esto es lo que me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en el cansancio, en la enfermedad. Por tanto, dice él, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí que el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? Es algo raro, ¿cierto? ¿Cómo es que usted, cuando está débil, usted es fuerte? Y él lo está diciendo porque hay la manifestación de Dios hacia su vida, la manifestación del poder de Dios en su vida. Así que, hermano, no renuncie. Amigo que está aquí, no renuncie cuando tiene que caminar una milla más, una tarea más. No la renuncie, porque allí está la victoria, allí está la conquista, allí está el momento. Muchos abandonan la búsqueda de Dios en medio de esto, o la exigencia de Dios de querer que hagan
una acción más. Que Dios sea el aire de las velas de su barca y que Él la empuje para un movimiento poderoso. Amén, hermanos. Sexto punto: sea abierto a la ayuda que venga de fuentes inesperadas. Mirando los versículos 11, 12 y 13, nos dice la palabra que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Esos fueron los que habían quemado la ciudad y habían llevado cautiva a las mujeres y a los niños de Israel. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los ereteos y de los de Judá y de Negev, y pusimos fuego a Siglag, que era la ciudad donde estaban allí las mujeres de este grupo. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, y me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde. Amados hermanos y amigos, yo quiero decirles que Dios está dispuesto para abrir muchas ayudas, aún desde las personas que menos uno está esperando. Dios utiliza aún a pecadores como a santos. Dios no está en la cajita que usted ha colocado a Dios, no, que usted ha fabricado para Él. Él puede hacer cosas diferentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice aquí que algunos querían matar al egipcio, pero David no lo hizo así. David le dio ¿qué? Le dio pan, le dio agua, le dio alimento. Y pude entender, este hombre tiene alguna respuesta para mí ante esta situación de esta persecución que tengo. Y este hombre era nada más ni nada menos que alguien que estaba esclavo de una de las personas que habían llegado a tomar a estas mujeres. Y debemos entender esto entonces, hermanos queridos. Cuando usted está en esas conquistas, en lo que Dios va a bendecirlo, permita que Dios utilice a alguien para la bendición. No, aquí recuerdo en este momento a la pastora Maribel Quintana, de allá de Medellín, de Sabaneta, que nosotros la pusimos a una excursión de ir a conseguir un lugar para colocar un colegio allá. Yo había ido con ella y había mirado varios lugares y ninguno de esos había sido. Y ella dijo: déjeme ir después de unos 15 días otra vez para Medellín, y ahí en Sabaneta voy a buscar. Y estaba caminando, duró caminando casi todo el día, hasta que en un momento estaba lloviendo, y ella comenzó a llorar ahí en la calle y decirle: Dios, no puede ser que no haya un lugar para colocar este colegio, Dios, y cómo voy a volver con manos vacías, Dios. Y ahí estaba hablando, ella es como un poquito así, muy desparpajada, y no le importa que hablar por la calle. Incluso cuando un hombre le pregunta: señora, ¿y a usted qué le pasa? ¿Usted qué es lo que tiene? Y ella le dice: pues mira, yo he venido aquí a Sabaneta, ella es de allá de Antioquia y ella conoce todo eso, y he venido para buscar una casa para un colegio, y llevo más de 6 horas buscándolo, no lo encuentro, no encuentro una casa, no encuentro en dónde podría quedar esa casa. Y el hombre le dice: vea pues, mi señora, aquí a 2 cuadras hay una casa, no sé si a usted le sirve. Y ella fue caminando y llegó allá, y cuando ella la vio dijo: esta es la casa. ¿Quién era ese hombre? No sabemos, ¿sí? Creo que era un celador de un lugar ahí determinado, y Dios lo utilizó. Así que, amados hermanos, ¿quién puede utilizar Dios?
Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, un hombre grande y poderoso como era Naamán, ustedes recuerdan esto, que era de un ejército poderoso. Este hombre, siendo general, estaba con una gran enfermedad en su cuerpo y no teniendo solución, seguramente iba a ser asesinado, porque esas enfermedades eran para matar a la persona. Si él era descubierto por el rey ante esa circunstancia, y aún el rey se dio cuenta y no, bueno, dijo, ¿qué puede hacer? Pero una muchacha de su casa, muchacha de servicio, esclava, creyente en Dios, le dio la respuesta. Le dio la respuesta. Y esa muchacha le dijo que había en Israel un hombre de Dios, un profeta, que si iría hasta el lugar donde él vivía, él se manifestaría y haría sanidad a su cuerpo. Y este hombre la atendió, juntamente con su esposa, atendió al consejo de la muchacha de servicio, de la esclava. Y él fue con cartas del rey, fue a buscar a ese hombre de Dios. Y esa era la solución. Así que, amados hermanos, no se niegue a las ayudas que Dios inesperadamente coloca cerca de su vida. Amén, hermanos. Coloque cerca de su vida. Dios va a actuar, Dios se va a manifestar, Él va a tener, a menos de que estemos forzados a comprometer nuestros principios o convicciones, no eliminemos los puentes de relación que tenemos con personas, a pesar de que sean diferentes, a pesar de que actúen en una vida pues no agradable delante de Dios. Mantengan los puentes intactos en la relación con otras personas. Miremos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi pregunta en el día de hoy entonces es: ¿qué cosas has perdido y cuáles desea que Dios las recupere? ¿Qué cosas? Al principio estaba hablando de mis propios testimonios, y una de ellas fue los sentimientos, porque yo me cuadraba con alguien o me agradaba a alguien y nunca la tenía. Una, dos, tres veces, y mucha crisis tuve yo sobre esos tiempos. Y yo le oré a Dios profundamente y entendí que Dios me había cerrado los corazones de esas mujeres, porque yo iba con sentimientos idolátricos, porque creía que el amor tenía que ver con el enamoramiento y no con la dirección de Dios. Y el enamoramiento es tan pasajero que cuando uno se casa ya lo sustenta, ya no el enamoramiento, sino un verdadero amor de decisiones, de comportamientos y de actitudes y de un pacto matrimonial. Entonces, cuando me encontré con esto, yo solté mi vida hacia Dios y le dije: Dios, elíjame la persona adecuada para mi vida. Dios, ayúdame a encontrar la persona adecuada para mi vida. Y cuando abro mi corazón y dejo que Dios actúe y que Él tome dominio sobre ello, yo recuerdo que me invitaron entonces a una vivencia, a una convención cristiana en Ciudad Berna, allá en el sur de la ciudad. Y cuando yo fui para como una aventura a ello, me encontré con la que ahora es mi mujer. Ella, de piel celosa y rubia, el cuello recogido, caminaba por ahí, y cuando yo la veo digo: uy, cielos, qué ojos, qué piernas, qué pelo. Y el Señor me dijo: esa es, y nada más. Ahora, en el proceso que tuvimos de noviazgo no fue igual que lo otro. No era ese enamoramiento loco, no era que me tumbaba porque la vea. No, yo siempre veía que Dios me la había colocado y que era plan de Él.
Y ahí comencé a caminar. Tal vez mi esposa, cuando yo le di testimonio, ya se incomodó por la forma en que yo me había tragado de las otras y que no era igual que ella. Pero ay, carambas, si yo hubiera entrado en relación con mi esposa con esas tragas malucas, con ese enamoramiento idolátrico, ella me hubiera movido como un trompo a cualquier cosa que yo hubiera querido en la vida. Por eso Dios me dijo, era así. Ahora nosotros cumplimos ya 40 años de casados. Y una cosa estoy notando, que después de 40 me está gustando más esta mujer. ¿Sí? Y ayer vino peinada como hoy, ¿sí? Porque estaba teniendo cachumbos, pero ahorita se puso. De uy, mamita, pero está más buena que, ¿sí? Más buena que uva, ¿sí? No que uvas pasas, pero está buena, está bien. Entonces, cuando yo predico en relación a sentimientos y en relación a los noviazgos, les digo a ellos, no, 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 no es como el mundo lo diga, es como Dios lo quiere. Y en un enamoramiento, primero para Dios son los propósitos, y después el amor lo coloca Dios, no usted, Dios. Porque si usted va con su amor, a usted se le acaba en medio camino. Pero si va con el amor de Dios, está ahí. Entonces yo recuperé mis sentimientos y gloria al Señor, no estoy solo. Y podría decir muchas otras cosas. Yo recuerdo cuando tuve una crisis económica en mi negocio, en la empresa. Estuve en la tuberculosis, estuve enfermo, pero el Señor utilizó a Lili ya como esposa a los 23 años, creo que tenía ella. Y ahí Dios la utilizó. Yo estaba 6 meses por fuera sin ninguna posibilidad. Y el Señor me habló que con esas deudas que yo tenía, Dios me dijo, vas a arreglar de esta forma. Primero vas a los papeleros, después vas a uno que tenía las planchas, vas a tal, vas al otro, y en fin, y a cada uno Dios me dijo qué tenía que hacer. Y yo por eso puedo decir que usted puede recuperar sus negocios, porque Dios me habló cómo hacerlo y lo hizo. Y gloria al Señor varias veces de esta. Cuando yo levanté esa urbanización que no era voluntad de Dios, y encontré allí que debía salir, Dios me habló cómo salir de esa situación. Salí con dolor, pero salí victorioso. Y Dios habló. Entonces algún momento el Señor me dijo, entrega esa máquina a un fulano, entrega el carro a otro sutano, páguele a otro de esta forma, páguele a aquel de esta forma. Y Dios obrando. ¿Sí podemos recuperar las cosas perdidas? Yo creo que sí. Es decir, digo sí, no creo que sí, es sí la puede recuperar. Él las he recuperado. Mi cuerpo físico, yo lo he visto como el Señor me lo recupera. Después del cáncer que tuve, el Señor me dice que vas a tener, renovándome la promesa, vas a tener fuerzas como las del búfalo. Gloria a Dios. Y cuando se enfermó el estómago, me enfermé el estómago, el Señor me dijo, vas a sanar. Coma, ustedes ya saben qué es: banano, leche y bocadillo. Eso el médico me decía, no, el banano no, la leche tampoco. Y eso es lo que me tiene aquí recuperado, ¿sí? Simplemente es creerle a Dios. ¿Cómo llegaron ellos? A ver, terminemos mirando la palabra del Señor. ¿Cómo terminaron entonces este tiempo? Nos dice la palabra de Dios, y libró David todos los que eran, dice la palabra del versículo 17, hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Y qué dice el versículo 19? Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de Dios, de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que había tomado. Todo lo recuperó, ¿qué? David. Todo lo recuperó David. En un tiempo en que tenía una crisis muy fuerte, que fue el proyecto de vivienda, vino uno de nuestros pastores, Óscar Cardona, que algunos lo conocen ustedes, y él me trajo una palabra que estaba en Joel,
Y él decía que lo que robó la oruga, el saltón, el revolcón, lo que había destruido en mi vida, se iba a recuperar. Y trajo una palabra profética que decía que el yugo que me mantenía con la cabeza hacia abajo, por ese problema tan grande, con demandas y todo, ese yugo se iba a romper por causa de la unción de Dios sobre mi vida. Este púlpito, en este lugar, lo utilizó él. Y ante todos me puse a llorar. Y lloré como un niño, porque me sentía como un niño sin solución. Y Dios comenzó a aparejar las cosas. Eso ya es historia. Y he tenido la recuperación de mis bienes, la recuperación de mis cosas. Parte de ello fue el temor que yo tuve, el de volver a comprar algo, porque decía, caray, mire cómo me fue mal. Y nosotros sentimos de haber comprado un apartamento aquí en Ciudad Salitre. Entonces yo tenía miedo de comprar algo. Y Dios me habló y me dijo, yo te voy a bendecir y vas a comprarlo. Y recuerdo que tenía una casa en Manizales, una casa que la compré para bien de una iglesia, pero eso no funcionó. Y estaba sola durante un tiempo. Y yo fui allá, y unas monjitas que tenían un colegio al lado me compraron la casa en el mismo valor con que lo había comprado yo. Y el Señor me dijo, ahí tienen la plata para comprar el apartamento donde ahora yo vivo. ¿Que Dios recupera las cosas perdidas? Sí, dígamelo a mí. El Señor lo ha hecho. Amén, hermanos. Así que, amados hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle a Dios qué es lo que usted ha perdido, qué cosas se le han perdido, qué cosas necesita recuperar, qué de ellas Dios lo va a orientar. No tenga miedo de hablar con Dios. Señor, yo quiero recuperar sentimientos, enamoramiento, o tener una esposa, tener un esposo. Yo quiero, Señor amado, que se recupere mi estado físico, mi salud. Yo quiero, Señor, que se recupere esto y aquello. Dios lo va a hacer. Recuperando las cosas perdidas, hemos dicho, aprenda a tener tiempo para llorar su situación de dificultad. No culpe a otros y especialmente a Dios. Fortalezcase en el Señor. Busque la dirección de Dios. Continúa sirviendo a otros a pesar de que ellos lo critiquen. Se ha abierto a la ayuda de fuentes inesperadas. Y ahí está presente nuestro Dios. Hable con Él en este momento y dígale: Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, hemos venido a santificar tu nombre y a glorificarte a ti, Papá Dios, a que tu reino y tu gobierno esté sobre nuestras vidas. Tú eres el creador del universo. Nos has dado la vida. Nos has dado, Señor amado, un proyecto de vida. Gracias, Padre. Tú eres proveedor. Gracias, Padre. Tú eres restaurador. Tú eres sanador. Y por medio de tu santo Hijo Jesucristo, que se hizo hombre como nosotros, se abrió un camino, una senda para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Viniste para tomar mi pequeñez, tomar el pecado y la maldad de mi vida, mis errores, y cancelarme cuentas, muriendo en la cruz del Calvario por todos mis errores, por todos mis pecados, por todas mis faltas. Hoy, Señor, estoy oyendo de que
yo puedo recuperar cosas perdidas. Y que así como David recuperó a sus hijos, a su esposa, así como los demás recuperaron a sus hijos, a su esposa, así como también recuperaron bienes, amado Dios, hoy podamos recuperar de nuestras vidas primero la relación contigo, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. No hay algo más grandioso en la vida ser reconocido hijo de Dios. No hay algo más grandioso que desde el cielo se pueda oír que los ángeles se admiren de los hijos de Dios en la tierra. Y aquí, Señor amado, tal vez no hay hijos tuyos, hay criaturas tuyas que, Señor, por causa del pecado tienen rota la comunión contigo. Pero para eso vino Jesús, para restaurar, para relacionar nuevamente nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestras malas maneras de vivir, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Si hay alguno acá que en el día de hoy quiere que Dios lo gobierne en este momento, haga esta oración. Repita conmigo y diga: amado Dios, en el día de hoy necesito tener esta relación contigo, Padre. Yo no quiero estar apartado de la comunión contigo. Y tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Ha venido a la tierra para que venga a perdonar mis pecados, a perdonar mi maldad, mis faltas. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he cometido errores, faltas y pecados. Pero hoy me arrepiento de todo ello. Y quiero que a través de Jesús, Padre, me perdones, me limpies. Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Jesús, tú entregaste la vida a favor mía. Y ahí recuperaste, Señor glorioso, lo que estaba mi vida separada contigo, Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Hoy quiero otra vez percibir tu presencia, percibir tu palabra, percibir tu gracia. Fluya sobre nosotros en el día de hoy. Y si hay alguna necesidad especial de recuperar, ¿por qué no viene aquí adelante? Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios antes de que se vaya. Vamos a pedirle a Dios. Y si hay alguna persona nueva aquí en el día de hoy, dedique su vida al Señor. Alguna situación, venga acá. Su negocio está perdido. Está perdido su matrimonio. Está perdida su economía. Está perdido, bueno, otras cosas como su salud. Acérquese aquí en pie. Vamos a estar de pie en el nombre del Señor. Vamos a decir al Señor, porque por eso venimos por fe y actuamos en fe. Buscamos su rostro. Gloria al Señor. Vamos a rogar a Dios. Es un privilegio que nosotros podamos tener la ayuda divina de nuestro Dios. Ya has tomado tiempo para llorar. Seguramente ya has tomado tiempo para culpar. Tienes que pedir arrepentimiento. Pero ahora vas a fortalecerse en el Señor y en sus promesas. Vas a tener dirección divina y vas a ver la gloria del Señor sobre él. Levante sus manos y dice la palabra así en el Salmo 102: bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Este Salmo 112 dice: y el hombre de bien tiene y va a tener misericordia y va a prestar y va a gobernar sus asuntos con juicio. Por lo cual, dice Dios, tú no resbalarás jamás. No tendrás temor de malas noticias.
Tu corazón estará firme y confiado. Asegurado está tu corazón, no temerás hasta que vea a tus enemigos postrados. Vas a repartir, vas a dar a los pobres. Tu justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Lo verán muchos y se irritarán y perecerán el deseo de los impíos, los que están contra ti, porque Dios está aquí para bendecirte. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy hemos predicado, Señor, sobre la vida de David y la situación, amado Dios, en que se encontraba, lo que había perdido. Oh Dios, pero te buscó a ti, se fortaleció en ti, fue dirigido por ti y obtuvo y recuperó todo, Señor amado. Nada se le perdió. Desde el momento en que el Señor consideró que no era situación solamente de él, era situación divina. Era tomar de ti, Dios, era tomar de tu poder, era tomar de tu dirección, era tomar, glorioso Dios, de tu gracia y de tu gloria. Por eso, Señor amado, en la Biblia tenemos hombres y mujeres grandiosos en la vivencia tuya, pero aquí también hay hombres y mujeres que pueden tener una vida victoriosa. Díganle: amado Dios, en el día de hoy tú actuarás en mi vida para recuperar lo que se me ha perdido, y tú, glorioso Dios, me levantarás en victoria. Tú vas a resplandecer en mi vida, y glorioso Dios, aún voy a poder ayudar a los pobres, a los necesitados. Tu gloria levantará mi vida y seré exaltado por misericordia y gracia tuya. Como creyente en ti, recibo la guía de tu Santo Espíritu para saber cómo movilizarme, cómo caminar, cómo andar. Gracias, Señor. Toca, Señor amado, toca con tu poder, toca con tu gracia este momento. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén, amén. Reciba de Dios la bendición, reciba de Dios la bendición. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Tenemos una parejita aquí, Sebastián y Jenny. Queremos ayudarles a ellos. Este joven es el que vende toallas en la calle, pero queremos darle una ofrenda porque él está consiguiendo un trabajo, un empleo, y no le están ayudando. Está aprendiendo una capacitación en el aeropuerto El Dorado. Él tiene 2 hijitos y otro hijito que viene de camino. Es muy joven, 20 años, ya tiene todos estos 3 hijos, vive en el sur. Podamos ayudarle. Que el Señor los bendiga, que el Señor los levante, que el Señor los sustente. Jesucristo es su Salvador. Declare: Jesús es mi Salvador y voy a vivir con Él como el líder de mi vida. Amén. Dios los bendiga. Felicidades.